Hola amigos de Habla Divertido, soy Paulo César. Bienvenidos a otro video sobre autoaprendizaje de idiomas. El día de hoy voy a continuar hablando del examen TOEFL, en concreto de cómo preparar la competencia de producción oral, el speaking. Y bien, después de haber visto este video que contrastaba los dos exámenes más comunes, han decidido presentar TOEFL. Este examen nos va a evaluar las 4 competencias básicas: comprensión oral, comprensión escrita y producción escrita, de las que ya hablé en este video. Para el caso concreto de la producción oral, el primer paso es conocer el tipo de pregunta y cómo vamos a ser evaluados, tema que ya desarrollé en este video. Para obtener un buen puntaje, no basta solamente con conocer el idioma inglés per se. Si ustedes van a presentar el examen, tienen que hacer una preparación específica para él las últimas semanas, las últimas 2, 3 o 4. Y en esas semanas no estudien inglés. No intenten aprender nuevos contenidos, nuevas estructuras gramaticales, un gran volumen de vocabulario. Ese trabajo ya debió haberse hecho. Y con el nivel con que hayan llegado a ese punto, ustedes van a conocer la prueba, preparar la prueba y obtener el mejor puntaje que su nivel les permite. En agosto de 2019, TOEFL hizo algunos cambios al examen y en el caso de Speaking redujo las tareas de 6 a 4. Ahora solamente hay una independiente y 3 integradas. Toda la información está disponible en la página oficial de la prueba, en la que también encuentran algún material de preparación. Para responder la tarea independiente tenemos 45 segundos con 15 segundos previos de preparación. Vamos a responder una pregunta que indaga sobre nuestras preferencias. Hay 2 tareas integradas que nos piden hablar durante 60 segundos cada una sobre la información de un texto que hemos leído y un audio que hemos escuchado. Para cada pregunta tenemos 30 segundos para preparar nuestra respuesta. Y en la cuarta tarea integrada debemos hablar durante 60 segundos acerca del contenido de un audio con 20 segundos previos de preparación. Vamos a ver cómo preparar cada tarea según sus particularidades. Yo recomiendo grabarse su respuesta y después analizarla, de manera que ustedes puedan saber si es eso lo que realmente querían decir o su respuesta podría haber sido mejor. Entonces pueden encontrarse 3 escenarios. En primer lugar, nuestra respuesta puede ser mala porque no conocemos aún el inglés necesario para decir mejor eso que queremos. En segundo lugar, puede ser que comprendamos ese contenido cuando lo leemos, podríamos incluso escribirlo, pero no estamos entrenados para crearlo oralmente en tiempo real. Y en tercer lugar, puede ser que sí sepamos crear ese contenido al hablar cuando conversamos sin presión, pero en el contexto de un examen nos sentimos bloqueados, nerviosos o alguna otra razón no nos impide dar la respuesta en el tiempo establecido. Mejorar en el primer caso implicará estudiar inglés más tiempo, conocer más vocabulario, aprender nuevas estructuras gramaticales, mejorar la fluidez. Eso lleva su tiempo, quizá no sea un buen momento para presentar el examen si este es el caso. Sería prudente posponerlo. Con el segundo escenario estoy muy familiarizado porque fue mi caso durante muchos años y la primera vez que presenté el examen. Aquí está mi puntaje de aquella vez. Se ve que mi escritura y mi lectura estaban ya a un nivel C1, pero mi comprensión oral era un desastre y eso afectaba mucho mi producción oral. Este era un caso en que mejorar no implicaba para nada estudiar más inglés. La estrategia debía ser otra, muy enfocada en automatizar mi producción oral, mejorar la pronunciación y el ritmo y, naturalmente, mejorar la comprensión oral porque me estaba afectando en las pruebas integradas. Y en el tercer caso, el trabajo debe ser diferente, orientado a disminuir los nervios y la ansiedad. Una buena idea sería presentar muchos simulacros, y los hay gratuitos y de pago. Vamos a trabajar en el que sería un escenario 2. ¿Cómo automatizar nuestra producción oral para que sea tan buena al menos como nuestra producción escrita o como nuestras habilidades de comprensión? ¿Cómo pasar todo ese vocabulario de pasivo a activo? ¿Cómo crear en tiempo real las estructuras gramaticales complejas? En este punto cobra mucha importancia tener una plantilla, es decir, un formato predeterminado de cómo armar la respuesta que ustedes necesitan dar. Ahora, la plantilla es una guía, no es un libreto, porque claro, los evaluadores también conocen esas plantillas y también sabe de qué manera un estudiante puede estar utilizándola sin comprenderla. La primera tarea es la pregunta Personal Choice. Nos ofrecerá 2 opciones para escoger una y sustentarlo. Se trata de opciones que muy probablemente podamos responder a partir de nuestra experiencia. Una respuesta correcta debería, por lo tanto, expresar una opinión personal, expresar un contraste entre 2 opciones,
expresar una preferencia y expresar razones para tener esa preferencia. Vamos con el primer componente, cómo expresar una opinión. Tenemos a disposición listas de vocabularios como esta. Algunas expresiones son más avanzadas que otras, pero atentos, no todos son intercambiables ni se usan de la misma manera. Por ejemplo, I would say se usa para opinar sobre escenarios hipotéticos y as far as I'm concerned para opinar sobre hechos en los que se está involucrado o se participa directamente. Entonces, más que memorizarlos, hay que conocerlos muy bien para usarlos correctamente, que el contraste quede bien hecho, que suene natural y tenga sentido según las opciones que queremos contrastar. Se pierden más puntos por el uso equivocado de una expresión que por usar expresiones muy básicas. Para el tercer punto tenemos el básico verbo to prefer, algunos sinónimos, pero también todas las expresiones que implican gustos y preferencias, siempre con la salvedad de saber cuáles son las más indicadas según la pregunta. Finalmente, el cuarto punto requiere expresiones para justificar esa elección, desde el muy básico because hasta expresiones menos usuales. Vamos a un ejemplo concreto y mostraré estas plantillas en dos posibles respuestas, una que correspondería a un nivel B1-B2 y otra más avanzada para lograr un nivel C1. Voy a procurar que el contenido de la respuesta sea básicamente la misma idea. Supongamos esta pregunta. Do you prefer to take essay exams or multiple choice exams? Es decir, si preferimos exámenes tipo ensayo o tipo selección múltiple. Recuerden que no hay respuestas correctas o incorrectas, van a evaluar nuestro inglés, no nuestras preferencias. Las respuestas que propongo pueden parecer muy largas, pero todas alcanzan a ser leídas en el tiempo límite. Obviamente estas serían las mejores respuestas posibles según el nivel de inglés, porque las he trabajado por escrito, y lo que queremos es que nuestra producción oral se acerque lo más posible a ellas. Entonces, esta sería una respuesta básica, atentos al código de colores para identificar las partes de la plantilla. Hay expresiones de opinión, de preferencia, de contraste, de dar razones y una conclusión que resulta muy útil memorizar en caso de que nos sobre tiempo al final, pero podríamos omitirla. Hay tres expresiones para dar la opinión, ante todo deben ser diferentes. La primera está al inicio de la respuesta, la segunda está para presentar las razones y la tercera está para presentar la otra opción a la que le voy a hacer contraste. Mi expresión de preferencia la hago con el verbo prefer, que no está mal, de hecho está acorde con la complejidad de todo el contenido. El contraste lo hago con by contrast, una expresión sencilla que encaja muy bien aquí, y las razones las presento con un first of all because y la segunda con un the second reason is, y atentos que en la primera línea dije que iba a dar dos razones. Esto lo debo definir en los pocos segundos que me dan para preparar la respuesta. Vamos ahora con una segunda respuesta a esta misma pregunta, una que sería más avanzada, que buscaría el puntaje máximo de 30. Tiene los mismos 5 elementos de la plantilla, pero son claramente diferentes. Para expresar la opinión, fíjense que comienzo con un Speaking from my own experience as a student, mucho más compleja y estructurada que el In my opinion o que el I think. Entonces podríamos preguntarnos, ¿no sería bueno memorizarla e incorporarla en una respuesta menos compleja como la anterior? Y no, porque los evaluadores también saben que uno puede memorizar expresiones como estas. Y si yo decido usarla es porque después voy a sostener ese nivel de complejidad. Entonces tiene que haber esta concordancia. Miremos en dónde más está. La expresión de preferencia ya no la hago con prefer, ya escojo would rather, que no es muy compleja, pero al menos no escogí la más básica de todas. Las expresiones de contraste y de presentar las razones son prácticamente las mismas. La conclusión sí tiene una mayor complejidad, pero atentos, yo quiero enfocarme en la segunda expresión de opinión, que es igualmente compleja como la primera, está en un tiempo diferente al tiempo presente. De hecho, el sujeto de la oración no soy yo, es el examen. Y eso le añade una variedad gramatical a mi respuesta. Y entonces es consistente en complejidad con la primera expresión de opinión. Por eso no tiene sentido memorizarlas y después vamos a decir I think, I feel. Hay que guardar esa armonía. Miremos que además de mayor complejidad en la plantilla, también la hay en el vocabulario y en la gramática. Por ejemplo, esta idea aquí está presentada con un primer condicional, con la condición al comienzo y después el resultado, lo cual es la estructura más básica. En cambio, aquí esa misma idea está expresada con un segundo condicional en el que el resultado fue expresado primero y la condición incluye un contraste expresado aquí por instead of. Vemos también que mientras en la respuesta básica este último párrafo está redactado en tiempo presente,
En la respuesta avanzada hay un infinitivo en voz pasiva y un presente perfecto. Con respecto al vocabulario, vemos que la respuesta avanzada tiene palabras como detrimental, advantageous, academic skills, en lugar de strongest point. No repito la palabra topic como si lo hace la respuesta básica, y eso está muy acorde con la complejidad de la plantilla. La segunda tarea es integrada y requiere una muy buena toma de apuntes. Se llama Campus Announcement y consiste en un pequeño texto para leer en un minuto, más o menos, y luego escuchar un diálogo entre dos estudiantes comentando el anuncio y teniendo puntos de vista diferentes sobre la situación. Por lo general debemos exponer uno de esos puntos de vista, tendremos 30 segundos para preparar la respuesta y 60 segundos para comunicarla. En este caso, la plantilla debe tener expresiones para presentar el texto, presentar la opinión de cada persona, contrastar esas opiniones, presentar las razones por las que alguien tiene esa opinión y concluir si nos sobra tiempo. Miremos este ejemplo también de la página oficial ets.org. Esta es la presentación de la tarea y este es el texto que hay que leer. Es el anuncio sobre el retiro del programa de escultura y nos dan 45 segundos para leerlo. Después hay que escuchar el audio. En la descripción del video pego el enlace para acceder a este ejercicio. Después de escuchar el audio viene la instrucción de la tarea y la pregunta en sí, que en este caso está encerrada en este cuadrado, y después de un bip comienzan a correr los 30 segundos de preparación. Después vendrá otro bip con la instrucción de comenzar a hablar. Sobre este ejercicio también preparé dos respuestas, una básica y una avanzada. Miremos la respuesta básica. Hay una expresión para presentar el contenido. ¿De qué trató el texto que acabamos de leer? Hay tres expresiones para presentar la opinión de la mujer. Las tres son diferentes. Hay dos expresiones de contraste, en este caso puse las mismas, instead of. Hay cuatro expresiones para presentar razones. La primera es la razón de la universidad para haber tomado esa decisión y las demás la razón de la mujer para tener la opinión que tiene. Y cada una presenta una idea. Y finalmente la conclusión. En la respuesta avanzada propongo la misma estructura para la presentación y la opinión, porque suenan muy natural, no es necesario que sean muy rebuscadas, pues la complejidad va a estar en la gramática y en el vocabulario. Las expresiones para dar razones sí cambian porque en la respuesta básica había propuesto las poco complejas because in the first place. Entonces, vamos a ver dónde está la diferencia de complejidad. Cada párrafo es una sola oración, lo que implica una estructura compleja y eso me permite que algunas palabras un tanto avanzadas encajen con ese nivel de complejidad. Por ejemplo, upcoming, scarce, alleged, faculty en el sentido del conjunto de profesores y este adjetivo compuesto soon to retire. La tercera tarea, también integrada, se llama General to Specific. Aquí se nos pide leer un texto, que sería lo general, para luego escuchar un audio en el que un profesor habla de ese mismo tema, pero exponiendo un ejemplo concreto, que esto sería lo específico. De las cuatro tareas, esta es la que más exigencia requiere para la toma de apuntes, pues allí se presentan los detalles que nos preguntan explícitamente. Si la respuesta tiene más información proveniente del texto que del audio, bajan los puntos en el criterio Topic Development, tal y como lo expliqué en este video. Miremos nuevamente un ejercicio real tomado de la página oficial ets.org con dos posibles respuestas, una básica y una avanzada. Este es el texto que nos explica el tema de manera general y nos dan 45 segundos para leerlo. Luego viene el audio explicando el ejemplo específico. En la descripción encuentran el enlace para acceder a él. Finalmente, aquí aparece la pregunta con su respectiva instrucción. Nos piden explicar el concepto Revealing Coloration, que fue explicado en el texto de manera general y que en el audio fue explicado a partir de dos ejemplos. Luego aparece el beep, la señal para comenzar a preparar la prueba, son 30 segundos, y después tendremos 60 segundos para dar nuestra respuesta. Aquí está la versión básica. Vemos que prácticamente todas las respuestas son detalles concretos. En azul lo presente en el texto y en naranja lo captado desde el audio.
Las transiciones permiten separar las partes de la respuesta, que en este caso son el tema general, el ejemplo 1 y el ejemplo 2. La respuesta avanzada tiene la misma estructura y los detalles forzosamente van a ser los mismos, así que la mayor complejidad estará en la gramática con el que reporte esos detalles y conecte las ideas. Quiero concentrarme en este párrafo para mostrar cómo reportar la información en dos niveles diferentes de complejidad. Esto será válido no solo para las 4 tareas de speaking, sino también y muy especialmente para la producción escrita. Tenemos esta versión, estas serían 4 oraciones, 44 palabras. Todo lo dicho allí es cierto, pero a lo sumo obtendrá un 2 en el criterio uso del idioma y también bajará puntos en la entrega, porque al ser tan larga nos impedirá presentar información en el poco tiempo que tenemos. En la respuesta avanzada expreso exactamente la misma idea, pero en una sola oración compleja y con solo 29 palabras, mostrando dominio en estructuras más avanzadas, y esto permite reducir la extensión en una tercera parte, ganando algunos segundos para dar información adicional que suba puntos. En esta respuesta avanzada evito redundar repitiendo morpho butterfly o shiny parts a través de maniobrar con estructuras gramaticales avanzadas. En este caso, reduction clauses para evitar sonar redundante. Esta habilidad para expresar con pocas palabras la misma idea es muy apreciada por el TOEFL tanto en la expresión oral como en la escrita. En un próximo video explicaré cómo lograr escribir con esta complejidad mayor y cómo entrenar esta habilidad. La cuarta tarea se llama Academic Lecture e integra listening y speaking. No hay texto para leer. Esta tarea consiste en escuchar a un profesor exponiendo un tema durante unos 90 segundos. En esta exposición generalmente se hace un contraste, que puede ser causa y efecto, antes y después, ventajas y desventajas, o, como en el ejemplo que traigo hoy, dos opciones opuestas. Para demostrar este contraste se presentan algunos ejemplos que debemos usar en la respuesta. Así que al igual que en las demás tareas integradas, la toma de apuntes es crucial para obtener un puntaje alto. Este tipo de pregunta implica que la plantilla debe incluir expresiones para presentar el tema general, presentar el primer punto, dar ejemplos del primer punto, presentar el segundo punto, dar ejemplos de ese segundo punto y llegar a una conclusión. Nuevamente usaré un ejemplo real tomado de la página oficial con una respuesta básica y una avanzada. Escucho la conferencia del profesor, tomo apuntes y esta es la pregunta. Debo explicar las dos estrategias para definir el precio de salida de un producto. Tengo 20 segundos para preparar la respuesta y luego 60 segundos para comunicarla. Noten que en el caso de esta pregunta en concreto no necesito hacer un contraste o lo hago a través de la entonación. Otras preguntas precisarán hacerlo mucho más fuerte. También noten que casi todas las respuestas son detalles dichos por el profesor en el audio. La respuesta avanzada también hace uso de esa clause reduction que expliqué hace un momento y que es válida para todas las tareas, y de vocabulario avanzado para aumentar la complejidad. Por ejemplo, estas expresiones que me evitan repetir la palabra strategy, que está 4 veces en la respuesta básica. Y con este ejemplo terminamos la revisión de las plantillas según el tipo de pregunta. En el próximo video haré unas recomendaciones generales de cómo usar toda esta información para armar el plan de preparación del speaking. Y bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que esta información les haya sido muy útil. Espero que practiquen mucho para la presentación de su examen y que obtengan el puntaje que estaban buscando. Estén pendientes porque vienen más videos sobre este tema, así que no se despeguen de esta serie y hasta la próxima con Habla Divertido. También pueden visitar los blogs de Habla Divertido y de la Falacia del Día. Si quieren apoyarme para crear más artículos y videos, pueden hacerlo invitándome un coffee a través de la plataforma PayPal o a través de Nequi. Recuerden suscribirse a mi canal, seguirme en Facebook y Twitter, dejar sus comentarios y preguntas. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo video.